Esperando que se encuentren muy bien, el presente video de lectura y escritura especializada es para analizar lo que hemos aprendido en la unidad número 1, procesando información, cuyos objetivos a desarrollar fueron utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. También buscaron, evaluaron y seleccionaron rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. Los objetivos de aprendizaje esperado que fueron desarrollando guía tras guía fueron entender los factores contextuales y de lenguaje propios en comunidades especializadas. Identificaron técnicas para destacar información relevante en los textos. Construyeron síntesis considerando estrategias paso a paso a modo de establecer una rutina de uso habitual que les permitiese tener algunos lineamientos. También crearon fichas de registro como estrategia de comprensión y procesamiento de información. En cuanto a las guías número 13 y 14, el propósito de esta actividad era que ustedes conocieran y aplicaran las estrategias de skimming o lectura global y scanning o lectura de barrido para procesar grandes cantidades de información. Para ello utilizaron el texto en defensa de la etnografía, el papel contemporáneo de la investigación multicultural. Cada estrategia cuenta con su propio proceso. En lectura global tenemos que leer el título del texto para rescatar el tema, leer la introducción o el primer párrafo para rescatar de inmediato la idea central, comenzar leyendo las primeras oraciones de cada párrafo, leer detenidamente los títulos y los subtítulos de párrafos para ir rescatando los temas y subtemas, identificar imágenes, tablas y gráficos para rescatar su función en relación con la totalidad del texto. Identificar palabras en negritas, cursivas, cualquier tipo de destacado para rescatar conceptos claves. Leer el párrafo final o resumen para rescatar nuevamente ideas centrales e integrar la información recopilada para construir una idea global del texto. En cuanto a la lectura de barrido, identificar la información específica para buscar respuestas, conceptos claves o temas. Localizar pistas en las preguntas para ubicar la información, por ejemplo, fechas, vocabularios, lo cual nos van a llevar a números, a palabras claves que nos van a ir entregando datos. Leer encabezados para identificar cuál es la sección donde se encuentra la información. Y leer fragmentos del texto selectivamente hasta encontrar la información que queremos localizar. Ahora reflexionaremos sobre las dos actividades que tuvieron que realizar durante las semanas anteriores. Analizaremos y reflexionaremos sobre las respuestas de las guías 13 y 14 de la unidad número 1, procesando información. Comenzamos con la guía número 13. Ejercitaron estrategias de lectura global. Lo primero que tenían que hacer era leer el título del texto para rescatar el tema, identificando la palabra clave de este que se los pudiese permitir. El título era En defensa de la etnografía, el papel contemporáneo de la investigación intercultural. La palabra clave del título destacada, que es etnografía, era la correspondiente y la que permitía identificar el tema. En la letra B, tenía que hacer lectura de la introducción o primer párrafo para rescatar ideas centrales. En el párrafo número 1, que tuvieron que analizar, la idea central era el conocimiento de las culturas indígenas de América Latina, al que numerosos investigadores han dedicado muchos años de su vida. En cuanto al párrafo número 2,
Al igual que con nuestro tiempo, el mundo indígena contemporáneo está también relacionado con nuestro espacio. Continuaban la lectura y seguían analizando párrafo por párrafo para sacar las ideas centrales. En el número 3, la respuesta en la que tenían que enfocarse era que quizás fuese oportuno interrogarnos entonces una vez más sobre el papel que las investigaciones etnográficas pueden jugar en las sociedades plurales, tradicionalmente sometidas a recurrentes crisis políticas y económicas. En el párrafo número 4, para contribuir al incremento de la visibilidad política de los grupos étnicos, uno de los tantos retos que enfrenta la antropología contemporánea. En el párrafo número 5, en razón de lo anterior, se pretende revalorizar el papel de los estudios situacionales o de diagnóstico en etnografía. En el párrafo número 6, todo trabajo etnográfico tiene entonces un potencial contenido y una eventual utilización política que no siempre está o estuvo presente en la mente de su autor. Finalizando este ejercicio, en el párrafo número 7, es cierto que la rapidez con que ocurren los acontecimientos contemporáneos en un mundo globalizado hace que muchos estudios etnográficos se transformen pronto en crónicas etnohistóricas. En el ejercicio de la letra C, tenían que integrar la información para construir la idea global del texto, para ver de qué nos habla, qué nos quería comunicar el emisor del fragmento. Lo ideal era que llegasen a una solución más o menos así. En el capítulo se explora la relación entre dos conceptos, etnografía y acción política. El autor propone la necesidad de revisar el papel que juega la etnografía en las sociedades plurales que existen hoy y que tradicionalmente han estado sometidas a crisis políticas y económicas. Además, señala que uno de los retos de la antropología contemporánea es ayudar a que los grupos étnicos se hagan más visibles, bajo la premisa de que todo estudio etnográfico puede tener un uso político no previsto por el autor del estudio. Y la letra D, ustedes tienen que analizar la utilidad y las limitaciones de la estrategia y según su apreciación, las respuestas que daban quedaban abiertas a su reflexión. Así que, según su apreciación, yo analizaba cuándo es conveniente utilizar la estrategia, para qué tipos de textos y tareas es apropiada y en qué textos nunca va a ser adecuado. Por otra parte, las respuestas de la guía 14, en donde ejercitaron la estrategia de lectura de barrido, usando el ejemplo de lectura global del trabajo anterior, ustedes tenían que aplicar la secuencia estratégica de la lectura de barrido, pero siguiendo en el mismo texto. Ustedes primero tenían que identificar la información que se iba a buscar. Y eso lo iban a lograr gracias a dos preguntas que yo les entregaba como eje de su análisis. Primero, ¿qué se dice sobre la antropología de las sociedades complejas y cómo contribuyen los estudios etnográficos? Para localizar esta información, ustedes tenían que anotar el número de página y copiar el fragmento en donde estaba la información requerida para cada pregunta. Y así ustedes daban cuenta que en la página 204 estaba el fragmento de la antropología de las sociedades complejas, mientras la información que necesitaban para la segunda pregunta se encontraba en la página 203. Para finalizar, tenían que realizar el ticket de salida y tenían que responder preguntas a partir de la información localizada. Pero con tus palabras tenían que volver a desarrollar las dos preguntas que yo les había dado como eje central. ¿Qué se dice sobre la antropología de las sociedades complejas entonces? Bueno, en sus palabras tenían que llegar a la conclusión de que el autor deslegitima esta teoría señalando que todas las sociedades son complejas. Y segundo, ¿cómo contribuyen los estudios etnográficos? Bueno,
pues tienen que llegar a la conclusión que según el autor, todos utilizan la información etnográfica para sus propios fines. Y analizando la utilidad y las limitaciones de la estrategia, según su apreciación, tenían que responder cuándo es conveniente utilizar la estrategia. Lo ideal era que, en su opinión y argumentación, llegaran a considerar que con la ayuda de las estrategias de skimming o lectura global y scanning o lectura de barrido, podemos procesar grandes cantidades de información, porque a veces el tiempo es nuestro mayor enemigo y debemos tener herramientas que nos aporten a resolver estos problemas. En síntesis, por un lado tendremos la técnica del skimming, que lo que hace es ayudarnos a comprender el texto sin la necesidad de leerlo en un 100% de las palabras, sino ir leyendo rápidamente tomando las ideas principales y las secundarias, mientras que la segunda técnica corresponde al scanning, que se utiliza en las preguntas donde vamos a buscar las palabras clave, como nombres propios, fechas, lugares, conceptos que no entendemos y se busca hasta localizarlos en el texto. Y así se hace un escaneo hasta llegar a la palabra. Una vez encontrada, se lee de punto a punto la idea que la contextualiza, ya que las ideas siempre están en cadena, enlazadas unas con otras, y así damos lectura a la secuencia de ideas que necesitamos. Es decir, igual hay que tener claridad y tener preguntas previamente vistas de qué es lo que quiero encontrar o resolver. Con esto me despido y espero que tengan una muy buena semana. Y recuerden, voy a conseguir todo lo que me proponga. Les agradezco mucho por todo su esfuerzo. Hasta pronto.